Umoe Edored Legolas. Ma carne en brego, Melonin. Erin Durin Aran Moria. Pero, ¿quién fue este famoso J.R.R. Tolkien? Tolkien fue un autor reconocido por sus obras ficticias y fantásticas, tales como El Señor de los Anillos y El Hobbit. Desde muy pequeño, antes de escribir cualquiera de estos libros, Tolkien tenía una pasión muy secreta. Le gustaba crear lenguajes ficticios. En una de sus muchas cartas hacia sus fans, cuando no existía el mail y las cosas que tenemos hoy en día, explicaba que creó estos mundos fantásticos de sus libros para encapsular estos lenguajes que había creado cuando tan pequeño. Que haya creado todo un mundo, toda una trilogía de libros, solo para encapsular a estos lenguajes fantásticos que había creado. Pero no era solo el Sindarin que veremos hoy día, sino que el mundo del Señor de los Anillos tiene otros lenguajes tales como el Black Speech, la temible lengua de los sirvientes de Sauron. Pero entre todas estas lenguas ficticias, ¿qué hacía el Sindarin tan extravagante, tan especial? ¿Cuáles eran sus intrigancias? El Sindarin es similar al galés en sonido y gramática. Y entre sus dialectos, tales como el español que se habla distinto en España o aquí en Chile, vende mucho de la época en Tierra Media en la cual nos ubiquemos. Su origen venía del Quenya, la lengua más antigua élfica. Era como el latín de los elfos. Luego fue evolucionando al pasar de las eras. En la primera hubieron ramas tales como el Doriathrin y el Falathrin. En la segunda era, ya el Sindarin tomó su lugar como lengua franca en el pueblo elfo. En la Tierra Media, los Sindar, elfos de Tierra Media, eran quienes principalmente hablaban el Sindarin. Ellos eran músicos, navegantes, gente de pelo muy largo, de facciones muy bonitas. Y en el Sindarin, la palabra El significa estrella, por lo cual elfos son gente venida de las estrellas. También otros personajes hablaban Sindarin, tales como Gandalf, algunos de los hobbits, Aragorn, pero el Sindarin no se escribe en Sindarin, tal como el español no se escribe en español, sino que el alfabeto de Sindarin era el Tengwar. El Tengwar entonces es un tipo de alfabeto el cual puede ser ocupado para escribir cualquier palabra en cualquier otra lengua, siempre y cuando la lengua en la que estemos escribiendo usando el Tengwar la llamemos modo. Entonces, al escribir en Sindarin, estaríamos usando el Tengwar en modo Sindarin. Como el Sindarin y los elfos eran muy gran parte del mundo que Tolkien escribió, el Tengwar fue hecho con los elfos muy en mente, por lo cual, al igual que los elfos, el alfabeto tiene una característica muy elegante, con las letras bien definidas. Aquí pueden ver algunas letras primarias, secundarias y vocales, pero lo más importante de estos es que las vocales juegan un rol muy importante en el Sindarin, por lo cual, al usar Tengwar en modo Sindarin, hay ciertas reglas para las vocales, tales como estos tres puntitos que pueden ver aquí, que significa que hay una vocal de tipo A al lado de la consonante. Entonces, como se usa tanto el A en el Sindarin, es muy importante tener un símbolo que lo pueda representar rápidamente. Entonces, un resumen general de todas estas tablas grandes que hemos visto. Los diptongos, que son estas letras que juntan vocales, son parecidas al alemán, como el I y el AU. Los tildes representan el alargamiento de una vocal. Se intenta representar unos sonidos de tipo como elegante y la forma de los caracteres se intenta que tenga que ver con la característica de los sonidos. Ahora les contaremos un poco sobre la secuencia de símbolos. El uso del Tengwar tiene un componente fonético muy importante, dado que mediante este sistema se conecta el hablar con el escribir. El Sindarin posee dos sistemas gramaticales. Sin embargo, sea cual sea el que se utilice, el uso de los singulares y los plurales es fundamental. Con respecto a los plurales, es muy parecido al inglés, ya que se forman modificando vocales. Por ejemplo, en inglés tenemos el caso de man y men. En Sindarin, humano se dice Adán, humanos se dice Edein. A continuación les presentaremos algunos ejemplos de este magnífico lenguaje. En el Sindarin, la letra más importante es la letra A. De hecho, hola se dice A. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra calma. En Sindarin, la K se escribe con una Q con 3 puntos arriba. Luego tenemos la L y para el caso del ma ocurre lo mismo. Y así se forma la palabra calma de manera escrita en Sindarin. Otros ejemplos de palabras útiles sería, por ejemplo, bienvenido, que se dice Maegobane.
Ahora, aprender esto es fundamental. Si quieres preguntar ¿cómo te llamas? Y responder ¿cuál es tu nombre? Tienes que decir Man y Inet Lin, Ainet Min Camila. Si quieres decir no, tienes que decir es decir, que sí, tienes que decir ma. Y ya por último, les enseñamos un poema escrito por el creador de este maravilloso mundo de fantasía, con el fin de que aprecien este lenguaje escrito y lo maravilloso de sus letras y sus símbolos.